El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela presenta Crónicas Insumisas, voces por la libertad de expresión. El ejercicio periodístico en el estado Táchira en el año 2007 estuvo signado por problemas, por muchas amenazas, porque aquí se registraron protestas y fueron protestas de meses, de 4 meses al menos, y hubo más de una decena de muertos en esas diferentes acciones de calle. Y los periodistas estuvieron sometidos a agresiones, a amenazas, a robos, a una serie de acciones que atentaban contra su integridad, contra su seguridad, y por lo cual pues tuvimos muchísima preocupación dado todos los antecedentes que se han registrado no solamente en Táchira, sino en Venezuela, cuando se trata de ir contra un periodista, y lo digo desde el caso, por ejemplo, de la policía, de la guardia, del mismo gobierno. Hay un momento en la vida de un periodista, y creo que les pasa a todos, en que la amenaza, el acecho y el acoso es tan grande que temes muchísimo, temes por tu integridad, temes por tus hijos, temes por la empresa donde trabaja tu familia, temes por cualquier cosa porque pues todo el aparato policial, militar o de seguridad de este país lo maneja el gobierno, y aquí no se respetan protocolos ni ningún proceso bajo ningún tipo. Entonces, si alguien decide vamos a allanar, vamos a hacer para ir en contra de él, para acallar, pues lo hacen sencillamente. Y eso es uno de los riesgos que yo creo que más de uno tuvo, de pensar cómo, de estar sujeto a cómo podía ser afectado de diferentes maneras. Y cuando todo esto pasa, pues sucede que se presenta la autocensura más que la autorregulación, y eso conlleva a la desinformación, a no decir algo, y entonces se afecta, es un grupo de personas, se afecta a la sociedad, se afecta a un Estado por muchas cosas que se desconocen. Además que, por ejemplo, solo hay un periódico impreso, con muy poco contenido en el papel, que ya está pues costoso para el bolsillo del tachirense, y entonces eso incide en que pues menos información, el único canal que hace un noticiero también está muy limitado por asuntos propios de logística de vehículos. Entonces cada vez hay menos informaciones de lo que pasa en el mundo real del Táchira y de Venezuela, y eso pues hace que haya una opacidad, eso hace que la gente no sepa, eso hace que la gente no esté enterada, eso hace que la gente no pueda concluir, no pueda tomar acciones, no pueda tomar decisiones. Hubo un hecho que me afectó sobremanera, de forma personal, y fue el día de las elecciones para escoger los gobernadores de la entidad. Mi hija Lorena Bornacelli es periodista de BPI del Pitazo, y pues su carro fue prácticamente desvalijado a 3 metros de un punto rojo en la avenida Los Kioscos de la ciudad de San Cristóbal. Y pues en ese momento incómodo, del susto, de la incomodidad, y no había terminado yo de digerir esa situación cuando en menos de media hora mi hija me llamó un poco alterada, en crisis, llorando, diciendo que los habían atracado, que cuando estaban remolcando el carro, porque les robaron pues la batería, les robaron la computadora del carro, pues tuvieron que apelar a alguien que los llevara remolcados, y ahí llegaron motorizados, armados, y los terminaron de robar pues lo que tenían. Luego nos enteramos que pues esto había sido prácticamente enviado, no solamente contra mi hija Lorena, sino para varios periodistas, pero lamentablemente pues ahí mi hija fue la afectada. Y entonces, como mamá, te aterras, te asustas. Al día siguiente reaccioné y entré en crisis, y recuerdo haberle llorado a mi hija diciéndole que se fuera del país, que este país era peligroso para ella, que este país era peligroso para la gente decente, para la gente trabajadora. Y pues sí, eso me afecta como mamá, me afecta como periodista, porque cuando alguien quiere hacerte daño lo va a hacer por tu punto más débil, en este caso son los hijos. Los periodistas en el Táchira, igual que el resto del país, están sujetos a que a través de redes sociales se les invente, se les difame, se le hagan montajes. Entonces aparecen radicales de lado y lado a ofender, a amenazar, a hacer circular fotografías. Es decir, es una situación bastante difícil, y lo que sucede es, por ejemplo, que cuando han habido protestas y ha llegado un periodista y por ejemplo, es un periodista de tal medio, y estoy hablando, por ejemplo, puede ser Venevisión, como le pasó a la gente de Venevisión, pues sencillamente los corrían o los amenazaban porque decían que Venevisión no transmitía nada.
Y así, pues varios colegas tuvieron la sensación, no tuvieron las circunstancias de haber sido amedrentados, de haber sido intimidados o corridos de una acción de calle. Creo que debemos defender día a día la libertad de expresión, de poder contar a viva voz, no solo como periodistas, sino como ciudadanos, contar, expresar, opinarnos. Eso nos hace retroalimentarnos, eso nos hace estar informados y no podemos estar sujetos a la censura, no podemos estar sujetos a la autocensura, no podemos voltear la cara cuando está pasando algo, pese a momentos muy duros. Y si bien tenemos limitaciones por los periódicos donde trabajamos, por las radios, están las redes sociales, está la comunicación que debemos también hacer desde el punto de vista con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Y creo que es necesario que trabajemos todos en exigir cuentas claras, en exigir información, no más opacidad, no más limitaciones al acceso a la información, porque eso además es un derecho, el derecho a la información que está consagrado no solamente en la Constitución, sino también a nivel internacional. Y el 2007 fue un año terrible, oscuro, por detenciones, por golpes, por robos, por amenazas, por cosas terribles, por allanamientos a periodistas, a fotógrafos, gente que tiene que ver con los medios de comunicación, a periodistas de partidos políticos. Y es la práctica común recurrente del gobierno venezolano, buscando de cualquier manera que no haya una voz, que nadie diga, que todo sea pues como la versión de los medios oficiales, donde ahí no hay problemas de sicariato, donde ahí no hay secuestro, ahí no hay problemas de gasolina, ahí no hay escasez de medicina, ahí no hay escasez de alimentos, sino pues un mundo paralelo prácticamente, y realmente eso no es el deber ser de un medio de comunicación social. Creo que en nuestras manos está, como periodistas, seguir luchando, seguir haciendo la tarea, haciendo el trabajo por respeto, no solamente a la profesión que escogimos, sino por respeto a todos los venezolanos que están esperando que sus periodistas cuenten lo que está sucediendo. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela presentó Crónicas Insumisas, Voces por la Libertad de Expresión. Reportería, Red de Corresponsales de IPIS Venezuela. Edición, Humano Derechos Radio. Para más información, los invitamos a visitar nuestro portal web www.ipisvenezuela.org y nuestras redes sociales IPIS Venezuela en Instagram, Twitter y Facebook.